Está el señor Hugo Machiavelli, que lo vamos a saludar. Si hay alguien que se ocupa de la estética y lo hace muy bien, cuidadoso con su cabello, con su ropa, el señor Hugo Machiavelli. Solo te saludo y ya te dejo. Buen día, ¿cómo estás, Hugo? Qué bueno, qué buena onda y energía le pones. Yo saqué el jopo, ¿viste? No sé si está bien o no, pero... Ahora les agarra envidia de jopo a todos los conductores. No, vamos cambiando. No, el que puede. Usted puede. Imagínese Jonathan Viale. ¿No le da para jopo? ¿No le da? ¿Qué quiere que le diga? Ahí tratamos Feynman tiene un jopo ahí con tintura, raro, ¿no? Medio flequillete, ¿no? Medio... Y que va cambiando de color. Sí, Le mando un sí. saludo, Huguito, ¿eh? Lo dejamos ahí con la continuidad. Gran abrazo, Chao, gran abrazo. Bueno, hay justamente un término que puede describir lo que está pasando en la Argentina. Promesas, promesas incumplidas de parte del gobierno, porque la inseguridad ahora se pone al tope de la crisis en la Argentina, junto con la inflación, junto con la pobreza y la inestabilidad política por la falta de dólares. En un ratito, con una mesa y con el equipo extraordinario de siempre de este programa, le mandamos un saludo a María Laura Santillán. Es su lugar, lo ocupamos temporalmente para contarte lo que está pasando, que es urgente la inseguridad en la Argentina y la reacción de las fuerzas de seguridad, que como en este caso en Moreno, responde frente a un motochorro que quiere robar a un policía civil que dispara de atrás. Y el debate, mientras lo vemos y en un segundo vamos a ir al móvil allí en ese lugar, el debate es, ¿actuó bien o actuó mal? Este es el primer interrogante que tenemos en la Argentina. Si la inseguridad permite que todos los días el crimen organizado avance sin parar en el conurbano bonaerense, en el conurbano de Rosario, en Córdoba, en el resto de las provincias argentinas, y no hay medidas de seguridad que avalen el accionar policial, me parece que estamos en una complicación. Y en el medio el dólar, que ya está a punto de tocar los 500 pesos, y la falta de dólares, que las reservas indican que están en negativo. Las reservas son las reservas de los bancos, las que hoy cuenta el gobierno, que espera recibir un préstamo, un adelanto del Fondo Monetario Internacional para moverse hasta las PASO. Y en esa inestabilidad política también está la danza de nombres. Comenzamos este programa hablando de la inseguridad. Hay un material de lo que pasó ayer en Rosario, es una de Netflix. Una banda de narcos le roba a otro y los narcos salen a matar gente. Y sobre esto también vamos a hablar en Más Noticias. Pero nos vamos al móvil, allí en Moreno, para saber qué está pasando ahora, luego de la muerte de este hombre que intentó asaltar al policía de civil y murió de 3 disparos. Vamos al móvil. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes para todos. Estamos trabajando aquí en Moreno, en la Fiscalía General, donde funciona la UFI número 8 y donde ha comenzado ya hace minutos nada más la indagatoria de este sargento, que, como vos mostrabas recién en imagen, tiene 31 años, que viajaba con su novia el domingo cerca de las 20:30 cuando llegaba a Lugones y Payró. Y esa cámara de seguridad de una parada segura de una línea de colectivos que pasa cerca, y hemos hablado hace un tiempo, La Perlita, que hemos también cubierto episodios de inseguridad contra esos choferes, capta in situ el momento. Se baja su novia, se baja él, y cuando el delincuente se está por llevar la moto, él desenfunda su arma reglamentaria 9 milímetros y literalmente vacía el cargador. Sobre la humanidad del delincuente, que ya estaba de espaldas, que muchos dicen ya estaba indefenso, y aquí el debate y aquí el análisis. ¿Quién obró bien? ¿El policía? ¿Hubo un exceso de legítima defensa? ¿Hubo una emoción violenta? Bueno, son muchas las preguntas que se hace el fiscal Gabriel López junto a su equipo de trabajo que ya están dentro de esta dependencia. Más temprano, cerca de las 10 de la mañana, fue trasladado aquí este sargento de 31 años. Se entrevistó con su abogado defensor, es un abogado particular, esto es importante marcarlo, y obviamente tomando vistas del expediente ya están con el fiscal Gabriel López. Veremos qué responde, cuáles son las preguntas y lo más importante, Hugo, ¿cuál será el paso a seguir? ¿Será procesado? Por ahora la carátula marca homicidio agravado, obviamente por el uso del arma de fuego y por ser personal policial. Las imágenes son impactantes. Ahora bien, el Código Penal marca un proceso a seguir. La situación, según me dicen fuentes judiciales, Hugo, del policía, es muy complicada. ¿Por qué? Porque justamente, según marcan, hubo un exceso de la legítima defensa. Insisto, todo quedará a criterio del fiscal Gabriel López, pero ya hay un encuadre y ya hay una carátula, con lo cual se presume que al estar de espaldas, al no estar armado y al estar en un estado de indefensión, si se quiere, el delincuente, encuadra muy bien, el exceso de legítima defensa. Ahora quiero hacer punto en un detalle. Se habló mucho de un arma tumbera, entre comillas. Sí. Lo que sí tenemos constatado
es que tenía un elemento que no sería un arma, sino que parecería ser un arma que utilizaba para amedrentar y para, obviamente, finiquitar el robo. ¿A qué me refiero? 2 hierros soldados con una suerte de empuñadura que harían parecer un arma, con lo cual obviamente este delincuente de 18 años que murió, lo utilizaba para robar. ¿Sí? Por eso no es un arma de fuego, no es un arma tumbera, sería un elemento que podría encuadrar en lo que es parecido a un arma. Por eso digo, es muy técnico, hay que explicarlo con pausa y con tiempo para que todos lo entiendan, pero por ahora no tenemos la figura de un arma de fuego tumbera por parte del delincuente. Gracias, Jan. Volvemos con vos en instantes. Y los dirigentes ya empiezan a reaccionar. Entre otros, Patricia Bullrich acaba de tuitear esto sobre este episodio ocurrido en las últimas horas. Recordemos, lo que tuiteó ella es: el policía actuó de manera infragante en un delito. Sí, Gabriel, contalo, dale. No, sin embargo, hoy está detenido, dice Patricia Bullrich. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol, cuidar a la ciudadanía, y esto ya despertó una serie de repercusiones en todo el mundo político con los que están a favor de lo que está diciendo Patricia Bullrich y los que están criticando fuertemente lo que dice. Bueno, yo quiero abrir la mesa con este tema. Me parece que hoy es un tema importante. La inseguridad está al tope de la demanda ciudadana. Todos vivimos inseguros en cualquier lugar de la Argentina y las fuerzas, en este caso de seguridad, lo vemos ahí al policía que es robado por 2 motochorros. La imagen ya la viste seguramente, la repetimos por las dudas que no hayas tenido oportunidad de verla. El policía, una vez que es robado, desenfunda su arma, está de civil y dispara 3 tiros que matan a este delincuente. Buenas tardes, Waldo Wolf, Álvaro de la Madrid, aquí por supuesto Rubén Rabanal, Gabriel Siglat, toda una mesa. Yo quiero plantear este tema. Waldo, ¿tenés una opinión? Mira, yo lo acabo de ver. Sí. Me parece justamente que lo que hay que hacer es tener acceso al expediente. No sabemos si le dio la voz de alto, no sabemos si el arma al que hacía mención Gabriel Siglat tenía aspecto de arma o no. No sabemos si corría riesgo otra gente. Digo, lo que hay que ser cuidadoso, o yo voy a ser cuidadoso, habiendo defendido a Chocobar después de ver el expediente. En su momento, Chocobar persiguió a un hombre con un arma blanca que venía de acuchillar a un transeúnte. Sí, lo recordamos. Le disparó las piernas y la bala rebotó en el piso y le entró. Y lo defendí claramente, pero a mí me parece una irresponsabilidad tener una posición categórica habiendo visto un video sin haber tenido acceso. Es decir, el policía podía haber dejado que le roben su moto. A esa altura ya parecía que la moto ya estaba en manos de su ladrón. Por eso, déjame fijar posición en una cosa. A ver, digo, tener la responsabilidad de no juzgar en frío, porque si no, el riesgo está bien. es que, digo, es una opinión que te pedimos. Juzgo, sí. Sí, una opinión. Álvaro de la Madrid, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Una gracias. primera opinión sobre este tema. Bueno, la primera opinión es que no hay que politizar las cuestiones que tienen que ver con el actuar de las fuerzas de seguridad. Por principio, lo que hay que decir, porque si no confundimos todo cuando abordamos el tema. Mi posición es esta: por principio, cuando uno tiene que hablar de estas cosas, tiene que hablar que un policía es un funcionario público, ¿sí? Por eso el Estado le da un arma y lo capacita, le da una función específica y tiene la obligación de actuar en casos de flagrancia. Yo lo que veo es que es un policía que es amenazado de alguna manera, que es abordado por los motochorros y que actúa, pero tiene derecho a hacerlo y tiene una obligación. Yo soy abogado. Lo que se está hablando y lo que ya se empieza a poner como tela de juicio es si hay un exceso en la actuación, en la legítima defensa. Pero la legítima defensa existe, ¿sí? Existe. Entonces, lo que no podemos decir, porque nos equivocamos, es que la policía no tiene que actuar, que tiene que hacer otra cosa. Está bien. Después, si hay una investigación que demuestra verdaderamente algo que está mal, se verá. Pero tenemos que terminar con la utilización política. Pero no entiendo la utilización política, porque esto es concreto. Es un policía de civil que reacciona frente a un robo, dispara y mata al delincuente. Rubén Rabanal, buenas tardes. Tu opinión sobre el tema, antes de meternos en el dólar, que está casi en los 500 pesos. Sí. A ver, me parece que, como dijo Waldo, lo que hay que ver es el expediente. Habría que escuchar el audio. Hay que saber si se dio voz de alerta o no se dio voz de alerta. Hay que saber exactamente
si es por la espalda o no, que me parece que hay que mirar la imagen, habría que tratar de investigar y mirar la imagen desde otros ¿Y cuántos tiros ángulos, tiraron? cuántos fueron los tiros. Es cierto que acá no podemos hablar de emoción violenta, sobre todo porque si estás hablando de un policía, está más preparado para esto que cualquier persona normal. Y sabe tirar. Ahora, no estaba solo, hay una mujer en el medio. Yo creo que son un montón de elementos para analizar exactamente en una noche, en un lugar que da la sensación que, digamos, Diría tierra de nadie, ¿no? Hay ambiente de inseguridad. Moreno by night, claramente. le decían claro, a exactamente. de este oeste, creo que no hay que prejuzgar. Pero el policía está preso. Fíjate que... Sí, porque... Está preso por homicidio simple por ahora. Gabriel... A ver, si yo veo esta imagen de recién, te diría, por la espalda no me parece que fue. Ahora hay que verlo de otro lado. Entonces, si es que es un elemento determinante el tema de por la espalda o no, que lo es, que de alguna manera marca. Ahora, también hay que ver la profesionalidad con que lo hizo, porque no fuerza una situación de peligro en el momento, se baja, eso puede ser tomado en contra o puede ser tomado a favor. Me parece que son muchos elementos. Obviamente va a haber todo un sector de la política, en eso estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, va a haber todo un sector de la política que te lo toma como bandera para un lado inmediatamente y otro para el otro. En Argentina la ley últimamente está siendo de acuerdo a cada uno lo interprete. Gabriel, y el futuro del policía es de acuerdo a cada uno que lo interprete. Porque acá se te va a mezclar la ideología en la actuación del fiscal y en la actuación del juez también. Correcto, no, más bien. Pero quiero decir, ¿qué posibilidad de acción tiene un policía a esta altura cuando es asaltado, en este caso en Moreno? Gabriel, creo que tuiteó Victoria Villarroel, que es la compañía de fórmula, en este caso de Javier Milei. Ahora vamos a ver el tuit, porque esto va a generar polémica. Porque la discusión es, ¿hubo gatillo fácil? ¿Hubo una actuación de la fuerza conforme a derecho? ¿Le dio la voz de alto? ¿Disparó por la espalda? El policía está detenido. El ladrón está muerto. ¿Hubo exceso en la legítima defensa? Vemos a Victoria Villarroel también tuiteando. Si sos policía y estás de civil, te tenés que dejar robar. Si sos policía y estás de uniforme, te tenés que dejar matar. De cualquier forma gana el delincuente. Esa es la doctrina zafaroniana que nos dejan los K. La policía tiene que contar con el apoyo del Estado, adiestramiento, equipamiento y capacitación. Así va a ser con nosotros, Javier Milei, es lo que dice quien es la candidata a vice de Javier Milei, claramente marcando esto que estábamos hablando previamente. Estos tipos de casos siempre salen desde los extremos. Hay que matar a los delincuentes de un lado o hay que no hacer nada por parte de la policía y quieren darle libertad a los delincuentes. Y claramente en el medio es donde están las respuestas más lógicas, donde se supone que tiene que actuar la justicia y tiene que ver, porque hay una manera de actuar de los policías que debe ser la responsable, la de cuidarse a su propia persona, cuidar al alrededor y obviamente no masacrar. Y a veces uno tiene la sensación de que la primera impresión, sin prejuzgar y esperando a ver qué dice la justicia, es que acá le está tirando a quemarropa desde la espalda, ¿sí? Hay que ver obviamente si dio la voz de alto o no y si hacia dónde va el disparo, porque también tiene forma de disparar que no sea a la espalda, si eso es lo que tiene que ver la pericia ahora también. Bueno, ya está con nosotros Luis Tonelli, enseguida hablamos de política, por supuesto de economía, el dólar, que arde. Pero ahora vamos a Diego Leuen porque hay paro de subte y la gente muy incómoda, De nuevo paro programado en las líneas de subte. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Estamos trabajando en la estación de trenes de Constitución con una imagen que vas a ver hasta las 15 horas, porque desde las 12 del mediodía, en el tercer paro de lo que tiene que ver con esta jornada de lucha de los metrodelegados, el subte de la línea C que hace Retiro Constitución no está funcionando. Y por supuesto, cada vez que llega una formación de la línea Roca, acá los encargados de seguridad privada tienen que explicarles a cada uno de los pasajeros que se acerca aquí que hay paro de subte hasta las 15 horas y por supuesto que eso forma muchísimo malestar en los pasajeros. Hay que decir que es el 15º paro que hacen los metrodelegados en lo que va del año, que vienen reclamando la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para tener 2 francos. Y lo que también dicen es que lo que quieren es disminuir la exposición al material cancerígeno que es el asbesto. Por supuesto, desde la empresa concesionaria EMOVA dicen que está todo controlado, que esa sustancia no causa los problemas de salud que dicen los metrodelegados, pero lo cierto es que hasta las 15 horas va a estar frenando la línea C, de 15 a 18 la línea E y el premetro, de 18 a 21 la línea A y de 21 a 24 la línea D. Por supuesto que es muy posible que la semana que viene continúen la lucha
de los metrodelegados y que vuelvan a haber distintas interrupciones en el servicio del subte. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este paro. Bueno, la gente siempre son los perjudicados. No hay acuerdo entre el gobierno de la ciudad y los metros delegados. Y Romina Agüera nos cuenta más datos para ver cómo la gente tiene que moverse a esta altura de la tarde. Hola, Romina. Hola Hugo, buen mediodía. Bueno, es muy complicado para poder desplazarse, como bien lo indicaba Diego, está de paro en la línea de subte C que hace Retiro Constitución. Vamos a darles algunas opciones de movilidad a los televidentes de La Nación Más para que puedan desplazarse. Las líneas de colectivo 9, 45, 70 y 100, hay otras más, pero esas principalmente hacen todo el recorrido completo desde Retiro hasta Constitución. Esa sería alguna de las opciones para poder utilizar. En el momento de ahora, que es hasta las 15, donde va a estar de paro la línea C. Cuando empiece el paro en la E, a partir de las 15 horas, y va a ser hasta las 18, ahí recomendamos utilizar las líneas de colectivo 7, 50, que las toman en Retiro, 22, 28, 126 y 129. Los que tengan que buscar alguna opción al premetro, que hace General Sabio, Intendente Zaguier, recorre los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo. Ahí pueden utilizar las líneas 4, 7, 50, 56, 76. Y ya después va a venir el paro en la línea de subte A, ya pasada la tarde, entre las 18 y las 21 horas. Es una línea importante que hace San Pedrito, Plaza de Mayo. Y las líneas de colectivo 2, 5, 8 y 86 hacen prácticamente el trayecto completo de la línea de subte A. Además ahí tienen como alternativa utilizar el tren Sarmiento. Y ya finalizando la jornada, a partir de las 21 horas hasta el cierre del servicio, no va a estar operativa la línea D, que es una línea que recorre desde Congreso de Tucumán hasta Catedral, pasando por los barrios de Belgrano, Palermo, Barrio Norte, y ahí pueden utilizar las líneas de colectivo 29, 41, 152, 161 o bien el tren Mitre. A ver, Hugo, si bien damos opciones de movilidad de viaje, es una realidad, los colectivos están mucho más saturados de lo normal, con lo cual la espera en las paradas es mucho mayor y los que van a los trenes también se ven más colapsados. Entonces es una tarde y un mediodía para armarse de paciencia. Correcto. La cantidad de usuarios afectados por esta medida de fuerza desde que inició el día de hoy alcanzan a unos 900.000 usuarios. Estas son la cantidad de personas que en el día de hoy se vieron perjudicadas. Romina, volvemos con vos en instantes. Hasta luego. Waldo, ¿tiene solución el problema con los metrodelegados en el subte? Porque no hay posibilidad de que esto se reencauce, ¿no? Por ahora al menos. Bueno, la verdad que no. En este contexto, con los metrodelegados presionando siempre y tomando de rehén a la gente, estamos en una situación muy difícil. Ellos dicen que es el asbesto y el día de Franco, ¿no? Lo que los moviliza. Mirá, y en una época, recordás vos, que era el codo de tenista porque tenían que cobrar cuando se pusieron la carga de la SUBE, con la falta de trabajo que hay en la Argentina. Bastardear la condición laboral registrada que tienen es una falta de respeto a la ciudadanía. La verdad que tienen condiciones de trabajo. Estamos hablando de que incluso están pidiendo en algunos casos la reducción de la hora laboral, de la jornada laboral. Es una locura que estamos viviendo, que vivimos hace muchísimos años, y para eso hay que modificar la legislación. Para eso hay que ir hacia una legislación donde tengamos el volumen político para cambiar la legislación. Hoy los ampara una legislación que es arcaica, que es de la década del 70, una cantidad de representantes por cada trabajador que dispone sobre millones de trabajadores que tienen que ir, y además lo hacen de manera intempestiva, de manera sorpresiva. Sí. Es con más democracia, es con volumen político para cambiar las leyes. Lo veo a Tonelli asintiendo, ¿no? Hay mucho para hablar de política porque... Sí. Vos viste que se lo critica a los políticos porque en estos tiempos de crisis están en tiempos electorales. Sí. El problema es que hay un cronograma institucional, ¿no es cierto?, que impone dedicarse a las elecciones. Ahora, también están los que se aprovechan del momento electoral porque el cerrajero de noche te cobra doble.
¿no es ¿Es cierto? esto lo que pasa? Y sí, causan más daño en época electoral, ¿no es cierto? La protesta, esta cuestión de que finalmente... Bueno, suman al hartazgo, la gente totalmente, no puede... Se quiere tomar el subte, llega tarde al laburo... Son sindicatos pequeños que no pueden levantar el teléfono y negociar desde el poder, ¿no? Mi tío Norberto, cuando me llevaba a Luna Park y sonaba una trompada, decía, piña que suena no duele. ¿No? Empezó la campaña sucia. Molesta. Entonces, piqueteritos, sindicalitos, ¿no? Que viven ahí en el underground. Que finalmente no tiene ninguna responsabilidad política. Empezó la campaña sucia porque Alberto Fernández le dijo a Larreta lo siguiente, ahora lo vamos a escuchar, y Larreta le respondió, porque claro, empiezan ahora dardos cada vez más pesados, me parece, ¿no? En términos de recordar hechos del pasado, contar algunas cosas que no son ciertas o son ciertas en parte, dibujarla a propósito de pegarle al adversario. Mirá lo que decía el presidente. Dale. Y lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina, por favor no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. Luis. Es como no nos peleemos, así lo tienen agarrado a él, a mí me suelta y le pego una piña, ¿no? Alberto Fernández, porque finalmente termina siendo hostil, teniendo un mensaje que no es un mensaje de conciliación. Mira, cuando no hay nada que repartir, vos repartís bienes simbólicos, y esos bienes simbólicos en general son en contra, ¿no? Eso es un poco la lógica de la grieta. Ahora, hablando de bienes simbólicos... Ahora, con eso no se gobierna. Son vales simbólicos, en realidad. El 25 de mayo pareciera ser una fiesta de Cristina o alrededor de lo que se está armando ahora mismo en Plaza de Mayo, Álvaro de la Madrid, que es el lugar, el escenario donde Cristina Fernández, ¿no? Primero contanos los detalles, Gabriel, para justamente entender lo que va a pasar en un par de días, ¿no? Un acto que está convocado para las 4 de la tarde, convocado por la presidenta, la vicepresidenta, perdón, única oradora, pero que va a tener a su alrededor, se dice, unos 400 o 500 dirigentes, quiere tener en el escenario para mostrar su centralidad, ¿sí? El que no va a estar es el otro hombre que vemos en pantalla, Alberto Fernández, que convocó, pero generó muchísimo ruido porque convocó diciendo que la oradora iba a ser la compañera de vida de Néstor Kirchner, como diciendo no la vicepresidenta y la líder de este espacio, sino... ¿Eso lo desinvitó a Alberto Fernández? Nunca estuvo invitado para eso. ¿Nunca estuvo invitado? O nunca confirmó presencia tampoco Alberto Fernández en la previa. Era un lugar donde probablemente no iba a estar. Al principio ni siquiera se sabía si Cristina iba a estar. Cuando ella vuelve a reiterar que no iba a ser candidata, confirma horas después que sí iba a estar en la movilización de este jueves. Álvaro de la Madrid, ¿cobra fuerza la presencia de Cristina para el Frente de Todos? ¿Cuál es tu mirada, que conoce bastante los pagos de Santa Cruz? Bueno, ella va a decidir en el oficialismo todo lo que tiene que ver con la oferta electoral. Desde el momento que lo nombró a Massa al frente del Ministerio de Economía, concretó lo que yo denominé en ese momento su plan cerrojo. Es decir, todos adentro, tirar la llave al mar, la que decía Perón, de esta nos salvamos todos o no se salva nadie, y ella es la gran electora. Y hay muchachos en la provincia de Buenos Aires que le están pidiendo de rodilla que sea candidata porque tienen que seguir siendo intendentes, tienen que seguir siendo diputados, dirigentes que jamás hubiesen podido ocupar un cargo público si no fuera por estar escondido detrás de la pollera de Cristina, que hace mucho daño en la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros estamos viendo todo esto de la inseguridad, ¿sí? Discusiones si la policía puede usar un arma o no. A esto es lo que yo quiero ir cuando digo de la utilización política. Tenemos que ver si hubo un exceso en la legítima defensa, pero hay discusiones básicas que no podemos tener, ¿sí? Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, que hay una inseguridad galopante. Yo he estado en La Matanza, donde mataron al chofer, en la calle Escribano. Anda Escribano, ahí en el kilómetro 30. De hecho, no anda, hay una línea que no funciona. 30 y pico de la ruta 3 a la noche. Donde mataron a Barrio. A la noche. Sí. Anda a San Martín, donde hay un delito cada 25 minutos, grave. Hay ejecuciones de crimen organizado. Después vamos a repasar lo que pasó ayer en Rosario. ¿Y qué está haciendo Kicillof? Y bueno, 48.000 empleados nuevos, ñoquis, ¿viste? En la administración pública, penes de madera, gel anal, ¿viste? Esto es lo que está pasando en la Argentina. Y los policías no tienen chaleco y nosotros cada vez lo desvalorizamos y lo deslegitimamos más
¿sí? En Colombia, mi hermana viene en Colombia, viene un policía y viene $40.000 caminando. La infraestructura que tiene el tipo, los equipos de comunicación, ¿viste? Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Bueno, y el ministro de Seguridad de la Nación es Aníbal Fernández. Y hablaba, pero no de la inseguridad, sino de política. Esto decía, mirá. O sea, tu diferencia es con la Cámpora y en algunos casos por el apoyo que... No tiene soluciones. Mi diferencia con la Cámpora no tiene solución. Con lo cual no voy a perder el tiempo en discutirla. Ellos harán lo suyo, yo haré lo mío. Vos hasta hace poco decías que tu candidato a las PASO era Alberto. Y sí, te lo puedo explicar porque primero que nunca jugué en mi vida en contra de un presidente peronista. Nunca en mi vida. Como sí han jugado un montón de otros compañeros, que no viene al caso mencionarlo, pero jugaron en contra de Alberto. Le hicieron la vida imposible durante todos estos tiempos. ¿Qué pensás del rol de Aníbal, Waldo? No, primero que no es cierto lo que dice Aníbal. Aníbal, yo recuerdo que cuando Scioli se fue en medio de la gran inundación que hubo en el año 2015, le dijo, trae alfajores, lo chicaneaba de acá. Nada de lo que dicen es cierto. Nosotros estamos ante un problema psicoanalítico, coincido con Álvaro, en que los problemas están en otro lado, mientras nosotros estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, de Aníbal Fernández, de un gobierno que no es gobierno. Cristina Fernández de Kirchner el otro día dio una clase magistral. Clase magistral de un profesor universitario, no un vicepresidente en ejercicio con 126% de inflación, 6 de cada 10 chicos que comen de la mano del Estado, de la Iglesia, porque no tienen para comer, y las menciones que hacíamos a la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Estamos ante un grupo, yo no soy especialista en salud mental y no me quiero meter en eso, pero alguna patología hay cuando este país está en una anarquía, como pocas veces se vio en un gobierno democrático, y tenés el presidente de la Nación comprando carne para Olivos, la vicepresidenta de la Nación que eligió a este presidente por Twitter dando clases magistrales y no haciéndose cargo de nada. Y la tercera, que pasa por alto, un ministro de Economía que es abogado. Es como que vos me pidas a mí, que soy licenciado en Administración de Empresas y tengo un posgrado en Negocios Internacionales, que te opine sobre la jurisprudencia de la Corte. Claro. Yo te puedo opinar como un panelista o como un político en forma genérica. Ahora, ¿ustedes están atentos a que el Frente de Todos igual tiene una organización desde Cristina Fernández? Ahora vamos a ver si Guado es el elegido, porque Kicillof en la provincia de Buenos Aires creo que hoy gana, se lo voy a preguntar a Luis Tonelli todavía, me parece. Mientras se lo ataca a Larreta, que si lo tenemos lo ponemos, le responde al presidente y nos hace recordar un hecho del pasado cuando Larreta estuvo en el PAMI. Quiero decir, Tonelli, hay un peronismo kirchnerista que no pierde el tiempo, ¿no? Hay un electorado que es más leal inclusive que los políticos, ¿no es cierto? Hay una división natural en la sociedad argentina desde siempre, que es entre el peronismo y el no peronismo. La grieta es otra cosa, la grieta es la exacerbación de esto. ¿Por qué? Porque en el medio de los peronistas y los no peronistas hay gente moderada, aunque no tienden a cruzar el puente. Dicho esto, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahí, francamente, es un sistema que se administra en base a que uno existe porque está el otro que lo odia. Es un sistema en base a lealtades contra. Yo voto al mejor candidato para que pierda el otro. Ahora hay un tema, aparece uno que odia a los dos. No está en un extremo Milei. Está en un extremo centro. Sí, eso es. Es un comodín para el odio. Saca votos a los dos. Es un comodín para el odio. Ojo. En la ciudad de Buenos Aires no nos sacó un voto, perdón, no nos sacó, ya muestra el hacha. No, le sacó un voto a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio sacó 47, en la elección anterior sacó 48 puntos. Al que le sacó fue al peronismo, 250.000 votos. Y voto en blanco, que había sido 4 en la elección anterior y fue 1. Ojo. Después hablaron 2 años de estupideces. Miraba Wikipedia y decían, no está sacando votos Juntos por el Cambio. Ahora pasó ya la... Vos decís que Milei le saca a los dos, pero más... Hoy sí. ¿Por qué? Porque pasó la barrera del voto útil. Okay. Y no es un tipo ideológico. ¿Sabés dónde ganó fundamentalmente más votos? En Villa Soldati. En Villa Soldati sacó casi 20 puntos en esa comuna. En Palermo sacó 13. Se supone que son más liberales los de Palermo, ¿no?, que los de Villa Soldati. Claro. Empleados públicos y planeros. No creo que en las escuelas de Villa Soldati se dé el teorema de Arrow. Ojo, Luis, que el tema ese de odiar a los dos, que coincido con vos,
es como la juventud, que es una enfermedad que Sí. se cura con el tiempo. Ojo Sí. que el crecer odiando a otros dos se cura con la gestión en un país sin Totalmente. Sí, infraestructura, ¿no? pero en un Totalmente. país con promesas incumplidas de parte del gobierno Sí, y pero con chicos, no hay promesas futuro. que no se creen por parte de la sociedad que tiene hartazgo, me parece que hay alguien que está capitalizando. Pero también Siendo una caricatura, ¿eh? el la peronismo... caricatura de la joda es la chicholina. Ah. Disfrazado de Dragon Ball Z. Nadie atiende, bueno, viste, uno se gana la vida con focus group y demás. Las propuestas de Milei académicas o económicas, acá lo que está es alguien que dice las puteadas que a mí me gustaría decir. Así no se construye un país. Se saca solamente la bronquita, ¿no es cierto? Es para estar en Plaza de Mayo gritando permanentemente. Es una lealtad hinchada de fútbol. Un gobierno es otra cosa. Hace instantes nos preguntamos si comenzó la guerra sucia en la política y si lo que hizo Alberto Fernández al señalar cierta vinculación entre Larreta y el suicidio de Favaloro tenía sentido, pero evidentemente tuvo efecto, porque Larreta le tuvo que responder a esto y lo hizo de este modo, mirá. ¿Tenés ganas de contarme qué te pasa a vos cuando conectan tu paso por el PAMI con el suicidio de Favaloro? Una canallada, una canallada. Te lo digo el porque... presidente, lo digo con todas letras, para no... El presidente hizo una mención hoy, se fue al carajo, perdóname que lo diga así, una canallada. Hay límites en la política, Ale. En esto de buscar votos hay límites. No se puede decir cualquier cosa, cualquier calumnia, cualquier mentira para ensuciar el otro. Esa es la Argentina que terminó. Termina esa Argentina. Termina la Argentina de la mentira. ¿Waldo? ¿Qué se le puede decir a Alberto Fernández? Que logra su objetivo, porque estamos hablando, por eso. En vez de hablar de cómo salimos de una Argentina donde 6 de cada 10 chicos no comen y él gasta una fortuna en proveer de carne premium a la Quinta de Olivos. En vez de hablar de una Argentina de cómo hacemos para terminar con el 126% de inflación, Sí. sin dólares, mientras él utiliza los dólares para comprar un avión de 25 millones de dólares. Ah, sí, sí. Logra que hablemos de esto. A mí, yo lo he dicho otras veces, me hace acordar, ¿viste los rodeos americanos? Cuando hay un jinete arriba de un búfalo y se cae, y para que llamarle la atención al búfalo, entra un payaso y empieza a hacer payasadas para distraer al búfalo. Bueno, lo suele hacer Alberto Fernández y otros funcionarios. Pero ustedes son conscientes de que se viene probablemente dentro de unas semanas algún tipo de carpetada. Es decir, estamos en un escenario electoral donde el kirchnerismo siente que pierde, se abroquela en la provincia de Buenos Aires y va a tirar con todas las municiones, ¿no? Me parece... Lo sabemos, por eso es importante otra vez agarrar y volver al eje. Digo, yo acá prefiero utilizar mi tiempo para contarte qué es lo que yo creo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer. Bueno, esto es el pasado. Por empezar, no perder el tiempo contestándole a esta gente. Hablemos de cómo vamos a hacer para que lo respondió Larreta. Bueno, está bien. Le tocaba en forma personal, lo respondió él. ¿Para qué iba a salir yo a responder arriba de él? Sí. Digo, a veces tenemos sangre en las venas y una respuesta hay que hacer. Y hay que dar. Pero hablemos de cómo vamos a hacer para que un jubilado vuelva a ganar más. Alberto Fernández, ¿qué dijo? Voy a sacarle a LELIC para que los jubilados ganen más. Multiplicó la LELIC por 10 y hoy los jubilados ganan la mitad y se mueren de hambre. Entonces, hablemos de lo que pensamos hacer y lo que le pasa a la gente. No de Alberto Fernández, un hombre, yo no quiero adjetivar porque me transformo en lo mismo que es él. Pero logra su objetivo. Un hombre que testimonial, que vive en el mejor de los lugares, consumiendo la mejor de las comidas y se preocupa cómo joderle la vida a los demás, porque hoy estamos hablando de cómo poner nervioso a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a Milei. Hablemos de la Argentina que viene, no podemos Juntos caer en por lo el mismo. Cambio tiene su interna también, ¿no? Gabriel, me parece que lo que pasó en las últimas horas también habla de ciertos problemas que son una interna para muchos natural dentro de una coalición, pero que la gente yo no sé si lo analiza del mismo modo. Sí, y todavía no logran encapsularla, eso es lo que está pasando, porque hubo intentos claramente, hubo un comunicado firmado en conjunto entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hace ya 10 días, pero ayer, por ejemplo, hubo reunión en la cúpula del PRO de la provincia de Buenos Aires para intentar empezar a acomodar lo que va a ser el armado de listas y candidaturas en la provincia de Buenos Aires, donde ya se sabe que va a ir Diego Santilli colgado de la boleta de Rodríguez Larreta gobernador
y Néstor Grindetti, de gobernador de la lista de Patricia Bullrich, pero abajo hay muchas discusiones y mucho debate y no logran ponerse de acuerdo. Hay tironeos con los aliados, con el radicalismo, por ejemplo, para ver cómo se conforman las fórmulas y las listas. Incluso se habla que pueden ser 2 candidatos a vice que sean del radicalismo, es decir, el radicalismo también partiéndose. Y después los intendentes, tanto del PRO como del radicalismo, diciendo nosotros queremos ir con los 2 candidatos a gobernador y respetar a los intendentes del PRO y del radicalismo en cada uno de esos territorios. Bueno, eso hoy no se está dando y ayer no se pudo dar. Es un problema que el PRO es un partido joven. Tiene que institucionalizarse y crear mecanismos para diferir y decidir las alianzas y los candidatos. En ese sentido, el Partido Radical, que hace de la vida eso que está entre 2 internas, ¿no es cierto? Es una muestra de institucionalidad. Acá el problema es que los candidatos más rutilantes vienen del PRO. Viene de un problema del PRO, que su eje central, que por el otro lado era el creador y el gran motor, y que calcó la organización del PRO, un poco empresaria, un poco ONG y un poco de parripollo, lo que ha quedado, ¿no es cierto?, es esa tensión en alguien que perdió la reelección. Y hay otro que dice, bueno, ahora me toca a mí. Me parece que es natural, pero tendría que ser un poquito más entre algodones, porque la gente no está bien. Lo que pasa es que lo de Joaquín de la Torre, Gabriel, fue muy impactante este fin de semana, ¿no? Porque le dijo a Larreta que se baje en una declaración pública. Lo escuchamos y lo conversamos con la mesa. A ver. No quiere ser presidente, sino quiere ser inspector de vereda. También estaba preocupado por la seguridad de San Miguel. Yo le voy a contar que acá la policía no mata pibitos como mataron allá la policía de la ciudad al pibito de Barranca Central. La policía de acá no mata a pibitos como mataron al de Barranca Central allá en la ciudad de Buenos Aires. Pero no nos ocupemos más del inspector de vereda. Bueno, en este mismo mensaje que dio, en un momento dijo que Larreta se baje. Pero Larreta respondió y dijo esto, mirá. Mi eje es el hacer, es la acción, es resolver problemas, es programas como este para mejorar la lectura y la comprensión de texto de los chicos. Yo trabajo y trabajo para esto. No creo en la Argentina de las peleas y mucho menos creo en las peleas entre políticos o con gente en nuestro propio espacio político. Yo jamás critico, ni voy a criticar, ni cuestionar a nadie de nuestro espacio político. Nunca lo hice y ni lo voy a hacer. No creo en eso. Yo creo en la Argentina del hacer, de la acción, de mirar para adelante, de buscar resultados, de mejorar la educación pública. Creo en la Argentina de la producción, del trabajo. Trabajo mucho, mucho para eso. Arrancamos muy temprano de la mañana, como muchísimos argentinos me están mirando, y esta noche también. Voy a terminar tarde de trabajar todos los días. Esa es mi actitud, eso es lo mío. Bueno, Gabriel. Bueno, efectivamente es otro de los problemas que está teniendo Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta, es cierto que no contesta él generalmente agravios del propio espacio. No es cierto que no mande a gente de su propio espacio a contestar, porque termina el larretismo muchas veces contestando, pero él busca salir de ese esquema de peleas y es lo que intenta también en esta situación, intentar quedar como uno de los líderes del espacio que no se va a estar peleando con alguien que encima, cuando uno habla con Uspallata, dice, bueno, ¿quién es Joaquín de la Torre? Joaquín de la Torre era precandidato a gobernador de Patricia Bullrich. Hoy no quedó en ninguna de esas candidaturas. Exactamente, eligió al intendente de Lanús, ¿no es cierto? Y ahí se generó a Grindetti, ¿no? Y claramente pedirle que se baje es un poquito mucho, ¿no? Uno puede criticarlo y todo, pero la entidad institucional de... Eso para la gente que lo... Pero viste vos cómo es, las redes, que es tan simple y tan poco costoso, ¿no es cierto? Insultar, putear, decir mentiras, decir media verdades. No, se transforma en una metodología interesante. Todo el mundo está agrietado, ¿no es cierto? Y en ese sentido, alguien que tire una bomba y bueno, tiene cámara, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente, si todos fuéramos moderados, yo soy un apasionado moderado, un exaltado moderado, realmente el rating cae, ¿no? No tiene por ahí mucho que ver a veces con las elecciones. Un teórico de la moderación. Pero ustedes se dan cuenta, Wolf, usted estaba ahí, o vos estabas ahí, que también esto impacta, ¿no? En la coalición. No, en primer lugar, una respuesta, no algo que dijo Gabriel, sino un concepto. Yo estoy trabajando con Horacio Rodríguez Larreta y nunca nadie me mandó a contestar. Cuando contesto porque yo quiero, nadie me da órdenes. Segundo, coincido con Luis del tema de los algodones.
No le voy a contestar todavía a Joaquín de la Torre. Todavía no le voy a contestar. Eso suena... Dicho esto, sí. ¿Qué debería? ¿Qué mejor que un proceso democrático para dirimir quién gana una interna? ¿Qué debería? ¿Decidirlo un jerarca detrás de un escritorio? Número uno. Número dos. Se puede competir con elegancia y con caballerosidad. Yo ni bien me enteré que yo estoy trabajando junto a Diego Santilli para que sea nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires, y lo primero que hice cuando Patricia ratificó a Néstor Grindetti como candidato fue llamarlo a Néstor Grindetti, le dejé un mensaje de voz agradeciéndole. El otro día me dijo, perdóname, pero tuve muchos mensajes, te agradezco mucho. Álvaro está trabajando hoy con Patricia y yo estoy trabajando con Horacio y somos amigos y nos vas a ver que nos vamos de acá y charlamos. Digo, hay que bajar un poco, hay que ver la letra y el espíritu, la foto y la película. No solo que se puede competir con respeto, sino que se debe competir con respeto, porque es la esencia de la democracia, que se dirima a través del voto, no a través de quién habla más fuerte y quién putea más. Lo que pasa es cómo lo percibe la gente, es el punto, ¿no, Álvaro? ¿Ustedes notan algo de que la gente dice están discutiendo por puestos o por candidaturas, por puestos en las listas? A eso iba a ir, quería decir sin que me lo preguntaras. Mira, yo lo que veo en estos últimos días, mucho en la televisión, en la radio, ¿sí? Un debate que gira en torno a dos cosas que yo no doy por sentadas, ¿sí? Porque a veces se plantean cosas como hechos consumados, se los da como pasados, ¿sí? Como que ya son inopinables. Y yo veo dos situaciones. La primera es esta cuestión de que está generando problemas, la interna de Juntos por el Cambio, casi como que falta decir, bueno, la solución para que no haya problema es que venga alguien con semejante poder para que digan los candidatos son estos en todos lados y se terminó. Y eso no es así. Es decir, eso es lo que hace el Frente de Todo con Cristina con una lapicera en el Senado. Eso es lo que hace Milei, que está haciendo menemismo y está buscando figuras taquilleras. ¿Milei está haciendo menemismo? Claro, digo, yo no estoy hablando mal de él, estoy describiendo una situación. ¿Pero por qué hace menemismo? Y está buscando figuras conocidas del espectáculo, del deporte, de esto. Por eso digo, que dijo que el DIP iba a ser su candidato intendente de la Matanza. 2 segundos. De paso, damos información. Sí, no quiero entrar ahí. Lo que digo es cómo se seleccionan los candidatos. No tiene nada enfrente, no tiene con qué competir. Todo es a voluntad en ese espacio. Nosotros acá somos muchísimos partidos. Tenemos que hacer una cosa diferente, aún a riesgo de que eso genere chiporroteos y demás. Por supuesto que hay que debatir programas, no personas, propuestas, no pavadas, ¿sí? Ahora, Juntos por el Cambio le tiene que dar una organicidad y una viabilidad a la coalición, no para gobernar desde el primer minuto, desde ahora. Si nosotros no lo hacemos y nos tentamos a resolver las cosas mano militari, ya arrancamos mal. Esa es mi posición. Sí, es el partido de la institucionalidad. Exacto. Algún partido que esté flojo en la institucionalidad. Pero no solo eso, levantamos la bandera. Es un oximorón. Digo, haber propuesto las PASO, estar integrados por partidos centenarios como el radicalismo, un partido importante como la coalición cívica, el PRO, un partido joven y que ha gobernado distritos importantes, y otros partidos más chicos. Digo, ¿qué mejor que dirimir esto en una PASO y que vote la gente con la famosa frase de Balbín, el que gana gobierna? Y está el argumento de que en una PASO van los candidatos separados, ergo el que va solo. Perdón, la vida es una película, esto pasa en el metal, y se termina. Pasa el tiempo. Macri sacó 20 y pico por ciento. Pero si pasó en el 21, Luis, pasó en el 21. Señor, en el 21, cuando terminó la PASO, había salido primera Victoria Tolosa Paz, segundo había salido el Colo Santilli y tercero Manes. Y después, en la general, sacamos más votos que la suma de Manes y Santilli. Pero además la PASO es para seleccionar candidatos de las coaliciones. ¿No? Sí, está bien, es una gran encuesta, algunos el lo tema toman, es cómo la pero gente es para seleccionar los candidatos. Es cómo la gente reacciona a eso. Rubén está levantando la mano. Digo, por ahí una mesa interesantísima, para pasarle por encima alguna de las cosas que dijeron, digamos, ir más allá.
creo que todos cometen un error. A ver. Porque todo esto parte de la declaración de Alberto Fernández. Alberto Fernández le pega a Horacio Rodríguez Larreta con una estupidez, porque la verdad que todos los integrantes de cualquier partido político, cualquier alianza, han pasado por distintas administraciones en los últimos tiempos. Con mayor o menor felicidad, pero todos. Así que es una tontera esto. Nadie le contestó a Alberto Fernández la pavada más grande que dijo. 5 minutos antes de eso, Alberto Fernández dijo, ¿le van a dejar el gobierno a alguien que le cortó 13% a los jubilados? Él, en un solo año, le cortó 17,5%. Entonces, se dedican a la interna y nadie le contesta realmente. Solamente por el cambio de la fórmula, los jubilados perdieron 17,5% los que no ganan la mínima y 12% los que ganan la mínima. Habría que entregarle un bono a quienes no ganan la mínima. Está hecho el cálculo, a diciembre del 2022 habría que entregarle un bono de 725.000 pesos para compensar lo que perdieron desde el 2019 hasta acá. Claro. Es decir, contéstenle a Alberto en lo que es cierto, no en la interna. Nadie le contesta, todos estuvieron preocupados. Así Larreta trabajó o no en el PAMI desde la Rúa, que fue un gobierno que terminó muy mal además, y nadie le contesta a Alberto en las mentiras que dice sobre el poder adquisitivo de los argentinos. Pero ¿a quién le vamos a contestar? Hay un fanatismo. ¿A quién? Digo, lo que ha hecho este desgobierno, que es único en la democracia, porque hoy es un gobierno anárquico, es un gobierno que tiene un ministro de Economía abogado, tiene una vicepresidente que ha tomado, digo... Es una licencia poética llamarlo gobierno. Ha tomado... ¿No es un gobierno? Mirá, si no tiene una coalición que lo apoye. Imagínate todo un sistema Luis, parlamentario. Sí, ¡pum! Luis, pero es un gobierno que estableció, en el ejemplo mío, una fórmula y le está pagando. Todavía está pagando. Es un gobierno que tiene que pagar jubilaciones, que paga sueldos. Y eso es lo que siente la gente. Una fórmula fantasma. El que le paga las jubilaciones a la jubilado es Alberto todavía. Bueno, pero esto tiene que ver con... Esto tiene 9 meses. Es otro problema de organización de Juntos por el Cambio. Esto tiene que ver, y vos preguntabas antes si nosotros tomamos dimensión. No todos toman dimensión de lo que para mí enfrente. empezó el juego sucio, no hace tanto, pero en las semanas siguientes me parece, es una percepción, una intuición. ¿Qué es tomar dimensión? Tomar dimensión es ir entre algodones y tener caballerosidad para competir. Porque enfrente vos tenés un partido que ha hecho el clientelismo y el fanatismo una máxima y una constante. Porque es cierto que han sacado 50% en las últimas elecciones en muchas de las provincias que manejan. Porque no hay una democracia plena, porque para que haya democracia hacen falta elecciones, pero con elecciones solamente no hay democracia plena. Entonces cuando vos tenés gobiernos, yo estuve en Catamarca el fin de semana, que tienen niveles de ocupación de empleados públicos similares a los de Santiago del Estero, los de Formosa, 70% de empleados públicos, no hay una democracia plena cuando vos, el 70% de la gente es la que cobra del tipo que dijo vota. una frase el domingo, aquí en Especial Domingo, en el Pase con la Cornisa, dijo, son dealer de la pobreza, porque te generan la pobreza y después la dependencia a través de un hueso pelado, diría la abuela, ¿no? De un plan social, un empleo público y vos estás, entre comillas, atado al voto. ¿Sí? Mira, no, hay alguien que está hablando mucho últimamente porque presentó su libro, que es Jorge Remes Lenikov. Lo venimos escuchando bastante. Lo recomiendo el libro porque Jorge cuenta... Interesantísimo. Cuenta momentos de la historia argentina muy interesantes. Yo sé que hay muchos que obviamente cometió muchos errores. 115 días para desarmar la bomba. Exactamente. Yo sé que ese gobierno violó la propiedad privada, hubo muchas cosas la bomba de especificación asimétrica, pero conoce muy bien de lo que pasa. Remes Lenikov te da un número que lo explica en el libro, que es muy claro. Cuando ellos dejaron el gobierno, había 2 millones de empleos públicos. Hoy hay 4. Había 3% de inflación anual. A ver, eso alguien lo está pagando. ¿Sabés qué? Lo están pagando los bolsillos. Eso se llama inflación. Eso lo están pagando los bolsillos de los argentinos. Cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, el peso del Estado sobre el PBI era de 22 puntos. Exacto. Cristina Fernández de Kirchner en el 15 lo dejó con 45 puntos. Y nosotros, para bajar 3 puntos, tuvimos que atravesar un ajuste. Cada punto que vos tenés que bajar después de que ellos dejan un estado elefantiásico es un sufrimiento para el pueblo argentino. Que ese porcentaje de aumento fue en el momento de mayor de la Argentina. Y sin contraprestación. ¿No es cierto? Porque una cosa, con los commodities la baja, pero vos tuviste un aumento en los mejores meses exportadores de la Argentina. Que eso se tendría que haber usado, ¿no es cierto?, para fomentar inversiones, generar infraestructura. Bueno, agarraron todo ese periodo con una soja, brillante, siguió subiendo. Y cuando lo dejaron, la soja ya había empezado a bajar y el déficit era galopante. Estaba con la inflación a full. Claro. Ahora, con ese nivel de exportaciones de ingresos, estábamos discutiendo la reelección de Inés Pertinelli, la viuda de la Rúa.
Entonces, sí, claro. Creo que... Sí, a ver, sí, Álvaro. No, creo que el gobierno es como que te da cosas con azúcar, te genera la diabetes y después te vende los medicamentos con los troqueles truchos, ¿viste? Es decir, esta es la política del kirchnerismo. Ahora bien, yo veo, vuelvo, insisto con lo mismo, este refritado, las peleas de Juntos por el Cambio y las peleas del gobierno, esto me hace acordar... ahora vamos a ir pero ahí, digo, esto me hace vamos a ir, acordar a que hay mucha gente que se pone principista solo con la oposición, ¿sí? Bueno, solo con la oposición. Hay expectativas. Y te dicen, por eso. antes no eran las peleas, antes te dicen, che, y la autocrítica de Juntos por el Cambio, y la autocrítica la autocrítica del peronismo que ha gobernado están pidiendo 28 años de 40 Álvaro, están en el país. pidiendo que seas diferente. No apliques el razonamiento pendular. Te están pidiendo que seas diferente. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo discutir. No puede contestar con Rabanal, no es lo mismo discutir desde el oficialismo que desde la oposición. No, eso seguro. La responsabilidad tampoco es la misma. Cuando alguien está en el oficialismo, tiene obligaciones de gestión. Cuando alguien está en la oposición, es normal que se discute y se pulse para ver quién va a liderar. Y más en el peronismo, que conducción es sinónimo de peronismo. Cuando vos tenés un sistema verticalista, donde su esencia es el poder y la decisión, porque la esencia del otro polo es la institucionalidad, la cuestión horizontal, un partido y otras fuerzas que surgieron de la ciudadanía, no desde el Estado, ¿no? Justito que tendría que ser la conducción, es dónde está el piloto. Pero además es un gobierno absolutamente despojado de empatía. A mí me tocó ser diputado nacional del año 2015 al 2019 y siempre fui un hombre de poner la cara en los medios. Y la verdad que cuando nosotros daban el índice de inflación, y yo venía angustiado, porque hay cosas que te pueden no salir bien, pero vos tenés la obligación de expresar tus valores y poner la cara. Vienen y te dan clase de moral. Cuando estaba en el 99% anual la inflación, Gabriela Cerruti dijo que había sido un éxito porque no habían llegado a los 3 dígitos. Entonces, lo que más preocupa es esa falta de empatía, porque vos en alguien que cometió un error y te mira a los ojos y te dice estoy angustiado y aprendí del error, vos le das la posibilidad. Este gobierno cometió delitos y vino a perfeccionarlos, y bien que lo ha hecho, y eso es lo más grave. Poco se habla de corrupción y ahora con el billete de 2.000 pesos, algunos dicen, creo que 200 millones se imprimieron en la Argentina con la falta del sistema de seguridad, no de la banda de seguridad, ¿no? Los billetes que vengan del exterior creo que ya van a venir con eso. Contanos, Rubén, ¿qué tenemos que mirar ahora? Bueno, se aceleró el proceso, hay críticas y hay cuestionamientos a que estos primeros billetes tienen la ausencia de esa banda que todos la vemos. Sí, la banda de seguridad. Esa banda de seguridad que tiene un color más brillante. Se presume que los próximos billetes van a tener cumplimentado. Hasta ahora la verdad que tampoco está totalmente probado que no esté incorporado adentro del papel la banda de seguridad. El gobierno lo que dijo es que, ¿qué es lo que está diciendo? Se aceleró el proceso, porque recordemos que los billetes iban a estar recién a fin de junio. Claro. Billetes. ¿Por qué lo aceleraron? Porque si no... Porque ya no da más, porque los cajeros están que revientan. El de 2.000 vale 1.700, porque los bancos vienen diciendo que no pueden ser... ¿Desde que se anunció hasta ahora? Y se anunció, y sí, claro. Imagínate un 30, te diría, la pérdida de poder adquisitivo desde que se anunció hasta ahora es 32%. Así que sí, estás ahí, estás en eso. El punto es, los bancos, que es lo que dicen, ya lo están distribuyendo. Habrá que ver que quizás esta noche lo vas a empezar a ver en algún cajero automático. ¿Ah, sí? Que te pague, porque los bancos están diciendo que sí, que lo están distribuyendo, que todavía no lo tienen en los cajeros. El Banco Central dice que está en circulación, es cuestión de horas. Claro. El tema es cuestión de horas. Lo que sí es cierto es que hubo un pedido formal, independientemente de lo que quería hacer. Recordamos que acá tenías 3 billetes, 2.000, 5.000 y 10.000. 5.000 y 10.000 y el Instituto Patria te los tiró y dijo no. Como si con eso fueran a frenar la inflación. Pero lo cierto es que los bancos estaban diciendo que ya no podían manejar más los cajeros en los términos que ahora. Los cajeros hoy están entregando todos billetes de 1.000. Claro. El resto de los billetes prácticamente no existe porque nadie los demanda. El otro día, es residual lo que entregan. Ahora, fíjate esta política, porque ayer escuché que diseñar un billete es lo mismo que un parto. Es interesante la metáfora. Tarda 9 meses entre que se comienza hasta que el billete está en la calle. Bueno, el billete no es una primero, desde el tanto una de gestación, de la denominación, más que un parto, una gestación. El papel que se utilice y los medios de seguridad que se tienen que utilizar, incluso el registro de las firmas. Nadie sabe que los billetes tienen dos garantías en sus firmas. Una es la garantía del banco que lo emite y la otra es la garantía del poder político.
Eso va cambiando. En algunos momentos firmaba el presidente del Senado los billetes. Porque básicamente es el Estado Nacional que lo que está diciendo que ese papel que tenés en la mano, a pesar de que han modificado la Carta Orgánica del Banco del Banco Central en el 2010, tiene una garantía que es del Estado. Que te garantiza que eso que está dando vuelta se paga. Y vale eso. Para ir al punto, si no los tienen hoy, mañana la gente ya los va a ver. Ok. Ahora, estamos con reservas negativas. Esto a mí me inquietó. Yo vi a Pañi ayer, por supuesto, siempre hay que mirar La Nación Más con la mejor información. Y dice que hay 6.000 millones de dólares disponibles, pero que son de las reservas bancarias. Rubén, esto empiezan a ser datos preocupantes a esta altura, si no llega el préstamo del fondo, el adelanto, ¿no? El otro adelanto que está pidiendo la Argentina. A ver, es un tema difícil, es un tema extremadamente difícil. Sobre todo que cuando se da información financiera me parece que hay que ser muy puntilloso. Decilo. Lo que pasa es que el efecto dominó y las profecías acá está Waldo. A ver, ¿cuál es el tema? Si vos vas a buscar tus depósitos en dólares, ningún banco te va a decir que no los tiene. El Banco Central, ¿qué es lo que tiene? Lo que se conoce como encajes. A esto es lo que se está refiriendo. Es decir, es parte de tus depósitos que están indisponibles en el Banco Central. La discusión es, ¿los está usando el Banco Central para pagar? Esa es la pregunta. ¿O los tiene guardados dentro de una cajita? Para que la gente lo entienda. Y esta es la discusión. Seguramente en algún momento... El banco, mirá cómo me está mirando Waldo, como fijo. Seguramente en algún momento el Banco Central usa ese efectivo indisponible para operaciones. Si esto después se compensa y en cuánto tiempo lo compensa, porque dólares están entrando todos los días. El problema es que no alcanza, entra poquito y se va mucho. Este es el tema. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en compensarse eso? Estoy tratando de ser lo más lo menos incendiario y más quirúrgico posible. Bueno, ahí es una discusión. Ahora, está claro que si vos mirás lo que hizo el gobierno en las últimas semanas con el tema de los trámites de importaciones y las liquidaciones, ya no tiene más dólares. Los dólares ya no están. Porque lo que se armó es una maraña para que nadie pueda liquidar nada. Vas a coincidir conmigo que hay tres alternativas. Digo, o toman plata prestada, que es lo que está tratando de hacer Massa, o manotean los encajes o devalúan. No hay otra. No, eso está claro. Como decís, o llega lo del fondo, un nuevo préstamo. O manotean los encajes. Los encajes bancarios. Sí, el porcentaje indisponible de garantía, o devalúan, de seguridad. Que me parece que más ahí no. Devaluar da la sensación que no. Y es más, hubo muchos periodistas que interpretaron mal el anuncio del paquete de Massa. Lo hablamos con Gabriel Siblas el otro día. En esta cuestión de decir que iban a poner un ojo sobre el crawling peg, sobre la devaluación en gotas, que era al revés. Y al revés, finalmente, lo que el gobierno estaba mirando era al revés. Era frente al nivel de inflación que tienen. Vos tenés que pensar algo. Las medidas que tomó, las últimas medidas, ese paquete, no esto de las tarjetas de crédito ahora, que también es muy polémico. Pero el paquete de medidas que tomó, no lo tomó Massa pensando en el 8% de abril. Lo tomó sabiendo lo que habían medido en los primeros 15 días de mayo. Correcto. Que es incendiario. Entonces, ellos saben claramente que acelerar el ritmo de inflación, de devaluación, del oficial, hoy es muy difícil. Muy difícil si no querés que ese 9 que tenemos más o menos para mayo se vaya para arriba. Así que eso no va a pasar. Hay una sola, contestándole lo que dice Waldo, hay una sola noticia acá. A esperar, una sola. Yo achicaría esos tres, es una. Espérame. Que vengan. Espérame. Bueno, ahora me la amplías la información. Dale. Nos vamos con una información urgente a la Casa Blanca. Ronen Swartz está en Nueva York y hay una alerta en la Casa Blanca. Así, bien dicho, Ronen, ¿cómo estás? Contanos los detalles desde Estados Unidos. Mira, básicamente lo que tiene que ver con un conductor que está catalogado como terrorista. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue con un camión de mudanzas que se puede rentar en cualquier lugar aquí en la ciudad de New York, por ejemplo, o en Washington, donde sucedió. Pero la condición que tuvo este camión es que fue rentado. Es un camión que se trasladaba por una calle paralela a la Casa Blanca, y lo que hizo este conductor en forma voluntaria, y la policía considera justamente que es un hecho a propósito, fue directamente embestir aparte del portón, de la puerta de la Casa Blanca. Entre las pertenencias, entre las cosas que tenía este hombre, era una bandera nazi. ¿Cómo está catalogado esto? Como un hecho terrorista, por supuesto, en contra
de las autoridades federales de los Estados Unidos, concretamente como casi un atentado contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque, por supuesto, lo que tiene que ver con la cercanía y el lugar donde fue este atentado tiene que ver con la presidencia del presidente Joe Biden. Bueno, concretamente son delitos muy graves, de los cuales se lo va a acusar. Se mezcla un poco lo local con lo federal. ¿Por qué, Hugo? Porque aquí va a ser justamente quienes tienen a cargo parte de esa seguridad fuera de las rejas de la Casa Blanca, van a ser quienes presenten los cargos, además, por supuesto, de toda la evidencia que tiene el FBI y la investigación precedente a esto, que por supuesto va a tener que ver con, entre otras cosas, dónde se rentó este camión, de qué manera fue el procedimiento. Fue detenido este hombre en una calle paralela, justamente a donde se embistió con este camión. Bueno, finalmente fue detenido por las autoridades locales. Principalmente lo que se puso en alerta fue una alerta de bomba, porque se pensó que podía haber habido una bomba en ese camión. Bueno, finalmente esto no sucedió, o sea, no había una bomba, pero sí se puso en alerta el protocolo. Otro de los datos concretos... Ronen, sí, que haya llegado hasta la Casa Blanca realmente es inquietante. Sí. Me parece que ahí se transgredió alguna norma de seguridad, imagino, ¿o no? Sí, porque en realidad parte de un hecho bastante curioso, digo, es que pudo, digamos, acercarse hasta uno de los portones, y en general hay muchas calles en Washington, justamente, que la policía corta para evitar este tipo de incidentes y para proteger, por supuesto, la figura del presidente y las instituciones de los Estados Unidos. Por eso llama mucho la atención que esta vía estaba disponible para la circulación y, bueno, en este caso, este conductor aprovechó. Un dato muy inquietante es que se utilizó la misma compañía, en este caso un camión similar, las mismas características, un poco más pequeño, cuando lamentablemente sucedió en la ciudad de New York el atentado contra el grupo de argentinos, ¿te acordás? Rosarinos, que habían venido a celebrar un aniversario y lamentablemente fueron arrollados. Hace pocos días se confirmó la sentencia a 60 cadenas perpetuas, además de 240 años para la persona que cometió este delito. En este caso hubo personas fallecidas, 5 argentinos, 3 personas de otro origen local que también murieron en este atentado, pero usó la misma característica, por eso lo menciono. Hubo un camión que fue rentado por hora. Con ese camión se acercó a un lugar donde había mucha cantidad de gente. En ese horario estaban los argentinos en bicicletas, en una ciclovía, bueno, y en ese caso fueron arrollados también por un camión que había sido rentado en forma de posibilidad de mudanza. Esta información en desarrollo es inquietante realmente, porque es un atentado, aparece una bandera o un símbolo nazi, una bandera. ¿Cómo está repercutiendo allí en Nueva York este hecho que impacta, de nuevo, contamos, una camioneta rentada, impacta contra la Casa Blanca, nada más y nada menos? Cuando sucede esto, sucede lo mismo, Hugo, que pasa cuando hay, lamentablemente, un tiroteo en escuelas, que es algo habitual en los Estados Unidos. Todas las escuelas, más allá del estado, de la ciudad, en este caso Washington, por supuesto, queda solo a 3 horas de New York. Pero más allá de eso, a nivel nacional se activa una alerta cuando hay un atentado por el antecedente, obviamente, de las Torres Gemelas, donde no fue uno, creo que fueron 3 atentados, justamente en New York, el epicentro, pero también en Washington al mismo tiempo hubo, con algunas diferencias de minutos o de horas, hubo también atentados. Por eso las alertas son nacionales. Cuando sucede, por ejemplo, esto que sucedió en la Casa Blanca, todas las alertas, te diría, donde estamos nosotros ubicados ahora, que es Times Square, donde también hubo, lamentablemente, hace algunos años, un hombre que ingresó por el lugar exacto donde estamos nosotros, con un auto, y atropelló a personas que estaban sentadas aquí, ya que lamentablemente es una ciudad que conoce, como lamentablemente también Buenos Aires con la embajada y la AMIA, que todos sabemos un poco lo que sucedió. Son ciudades que apenas sucede algo en otro lugar, se activa una alerta justamente de lo que tiene que ver con la posibilidad de atentados en forma repetitiva. Porque uno no sabe, eso fue un hombre solo, ¿no? Pero no se sabe que puede activarse. Claro, porque me imagino que va a haber una investigación del FBI, incluso de los servicios de inteligencia de la CIA, porque aquí se analiza lo mismo que pasa en Europa, la existencia, ¿no?, de los llamados lobos solitarios, ¿no?, de células dormidas que están allí actuando y que de repente ejecutan una acción como esta para que repercuta, para generar el pánico. Bueno, la lógica del miedo que imparte el terrorismo. Sí. Aparte es un poco la estrategia, Hugo. Vos conocés mucho del tema que has investigado. Básicamente es provocar miedo, provocar terror en la población. Bueno, lo logran con un hecho que a veces parece
alerta de tanto el FBI como la CIA, como vos decías, es alerta nacional y de mucha investigación, porque puede ser un lobo solitario en un lugar puntual, pero que puede activar a otros por efecto contagio. Claro, puede ser una maniobra de distracción, ¿no? Una orden. Sí, exactamente. Por eso no hay que minimizar nada. Por suerte, en este caso no hubo personas heridas, solo se detuvo a un conductor, pero no se puede descartar que esto sea un efecto repetitivo en que lamentablemente sí haya víctimas fatales, en este caso concreto, en otro tipo de atentado en otra ciudad. Así que las investigaciones se ponen en alerta apenas sucede un hecho de estas características. Claro, porque en materia institucional hay que explicarlo, bueno, es redundante tal vez, pero por las dudas lo señalamos. Una cosa es un ataque en un colegio, con todo lo que esto implica, y otra cosa es un ataque a la Casa Blanca. Son dos dimensiones institucionales y de impacto que me parece hay que analizar, hay que visualizar. Esto también, la noticia le llega a todos los ciudadanos, ¿no? A través de sus dispositivos móviles, ¿no? ¿La alerta? Funciona así, ¿no? Exactamente, porque, claro, y aparte porque esto sucedió. Un dato concreto que tiene que ver con esto. Hubo básicamente con la posibilidad de que en ese momento, cuando sucede este hecho, se corta toda la cercanía de justamente la zona donde fue este atentado, pero también las calles aledañas, justamente para evitar que esto pueda ser otro tipo de atentado. Así que, por supuesto, la gente recibe la alerta en su teléfono, se cortan inmediatamente las calles por parte de la policía local, que claro, hay una diferencia, ¿no? Por supuesto, el presidente, el servicio secreto, es quien lo cuida en forma personal, que hace dispositivos impactantes a nivel, te digo sinceramente, un dato concreto, Hugo, es impresionante cómo casi se cancelan las ciudades cuando pasa el presidente de los Estados Unidos. La verdad que yo lo he vivido cuando fue la cumbre y hace poco él estuvo en un acto, bueno, un acto que por supuesto es de la Argentina de cualquier presidente estar presente aquí, en este caso en Nueva York, pero se corta casi todo. Vallas, son aproximadamente 10 camionetas que se ponen. O sea, la verdad, la seguridad que tiene el presidente de forma personal es impactante, pero a eso se le agrega el dispositivo de seguridad del servicio secreto en toda la cercanía de la Casa Blanca y además la policía local de Washington, que también se encarga de las calles aledañas. Así que estamos hablando de un dispositivo de seguridad muy impactante, que sucede lo mismo acá en New York, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se sabe del detenido? ¿Qué dato hay o qué se puede contar sobre la persona que manejaba la camioneta que impactó en la Casa Blanca? Buena información. Mira, al principio es un hombre que no tenía antecedentes, es por lo que de alguna manera se sabe, por lo menos se dejó trascender, no dieron todos los detalles aún del nombre y características, seguramente en algunas zonas sí lo van a dar, porque cuando hay un hecho de esta magnitud y además está confirmado que fue el responsable, se da a conocer la identidad casi, te diría, inmediato. Y además, primero que no tenía antecedentes, pero lo que se está investigando, que eso no se sabe aún, es si tenía lazos concretos con células o, ¿sabes cuál es el dato por donde proviene mucha información? Hugo, en las búsquedas de Google, en los videos que tiene en su teléfono, las personas con las que se contactan en redes sociales, porque de esa misma manera fueron algunos de los agravantes que se le habían encontrado a la persona que atentó y que mató lamentablemente a este grupo que decía de argentinos. Se le encontraron 3.000 videos de características de grupos extremistas, fotografías y además conexiones con personas que tenían justamente una simbología vinculada con lo que tenía que ver justamente con grupos extremistas. Bueno, el teléfono celular dará a conocer mucha información de esta persona. Ronen, muchas gracias por el informe, muy completo. Vamos como siempre, amigo. Vamos a estar atentos. En cualquier momento volvemos con vos. Muchas gracias. Bueno, esto cómo impacta, ¿no? Realmente los detalles en instantes también, con más información de los Estados Unidos. Mientras tanto, entre nosotros, aumentó el crédito de las tarjetas para las compras, ¿no? ¿Está bien dicho así? Para no decir tarjeta. Te lo voy a relativizar un poco. A ver cómo es. El gobierno dice que está aumentando el crédito de los argentinos. ¿Es una engaña pichanga? Analicemos un poquito. A ver, el problema es que estás hablando de crédito que tienen que dar los privados, los bancos privados o bancos públicos en base a la garantía que tengan. Mira, a ver, analicemos un poco la situación. Sí. Esto es lo que anunció el gobierno, creo que tenemos una placa. Sí. Es un programa por el cual, programa de fortalecimiento del crédito. Ahora, ¿esto modifica la economía? Bases. No, lo que están intentando ahora es básicamente que vos puedas consumir más cuando tenés los límites de las tarjetas de crédito totalmente estallados,
ya no estamos hablando de que la gente está pagando el mínimo, sino que tiene cubierto la totalidad del monto aprobado para gastar con las tarjetas de crédito. Es más deuda, Rubén. Entonces, claro, a ver, el programa de fortalecimiento del crédito debería llamarse programa de fortalecimiento del endeudamiento de los particulares. Para el consumo. Esto es, el gobierno lo que quiere hacer es encontrar la manera de que la gente siga consumiendo. Las tarjetas de crédito están los límites que otorgan los bancos a los particulares para uso de las tarjetas están al límite. Los saldos en las cuentas en las pymes, porque también hay una medida de pymes, también están al límite. Las pymes están endeudadas. Están subiéndole el monto va a decirlo claramente que la gente lo entienda, para descontar cheque en cuenta corriente a las pymes, pero es mayor endeudamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es muy simple, te dicen 30% te subo el límite de la tarjeta de crédito, el límite de compra, si vos vas a comprar en un pago, en cuotas, 25% si vas a comprar en un pago. Listo. Eso es lo que... ¿25% en un pago? Si vos en un pago, el límite. El límite. Vos tenías 100. Ah, ok. Vos tenés 100. Tu banco te dijo, podés gastar 100.000 pesos con tu tarjeta. Sí. Vos ya gastaste 100.000 pesos. Sí. Te tenés la tarjeta llena. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué es lo que te dice el gobierno? Yo le voy a decir al banco que te dé 125.000 pesos. Así tenés 25.000 pesos más para gastar. No te alcanza ni para comprar un lavarropas. No, además... Ese es el problema que tiene mucha gente. Exacto. Quiere comprar algo y con la tarjeta no puede. Ah, está bien lo que dice, no es solamente por el consumo en sí mismo, porque está trabado. Porque además por la inflación ha hecho que los límites de compra, como dice Gabriel, queden retrasados y cada vez te alcanza menos. Por eso es que se paró el consumo, por eso la cuando baja vienen del los consumo. Black Friday y los Black Monday o todos estos que largan, ¿qué es lo que sucede? Te dicen, llama a tu banco y negocia con el banco si te vas a comprar un televisor que te suba el límite porque seguro no te alcanza. Te lo dicen todas las cadenas de electrodomésticos. Permitime, ¿esto viene del 8,7% de baja del consumo durante abril? Sí, básicamente es parte de eso. Pero acá el problema que tenés es que el sistema llegó al límite en la capacidad de la gente de poder usar su tarjeta. No tiene más límite. El banco, el crédito que le dio el banco está cubierto. Entonces, el gobierno anuncia esto, pero ahora que viene, la segunda parte es esta placa. ¿Cómo contestan los bancos? ¿Qué dicen? Y los bancos se resisten y lo que están diciendo es, miren, esto es un problema entre cada banco y su deudor y quien tiene una tarjeta. Yo no le puedo subir el 30% del límite de la tarjeta alegremente a cualquier persona porque el límite de tu tarjeta de crédito, ¿de qué depende? De tus ingresos. De tu crédito, de tus ingresos, del comportamiento crediticio que tuviste, de cómo te comportás pagando. Este no me pagó los 100, ¿cómo le voy a dar 125? Claro, entonces, si hay alguien que no te pagó los 100, ¿cómo le voy a dar 130? Si hay alguien que tiene un recibo, y acá viene la parte pero más complicado todavía es esto. Si hay alguien que tiene un recibo de sueldo, y el recibo de sueldo no llega a cubrir ni el 40% del monto total, porque es más del recibo lo que te dan, que el monto total, ¿cómo yo le puedo seguir dando plata si técnicamente el Banco Central me va a decir que no le puedo dar más crédito a esta persona? Esto es lo que están contestando los bancos. Lo segundo que te contestan los bancos es, paren que nosotros venimos subiendo los límites. Los venimos subiendo acomodándolos a la inflación, porque si hubiéramos dejado los límites de hace 2 años, nadie usa la tarjeta de crédito en este momento. Para un chupetín te alcanza. Exactamente, no te alcanza ni para un chupetín. Y el tercer punto es, quizás el gobierno esto lo está haciendo porque puede sí forzar una suba del límite con los bancos públicos. Donde ahí sí le pueden dar una orden y al Banco Nación, Banco Ciudad, los bancos de las provincias, decir, miren un poco para otro lado y suban los límites. Después me contá lo de la reserva, que quedamos todos muy inquietos, ¿eh? Pero ahora tenemos una información urgente. Se incendia un micro en Panamericana. Romina Wiener, contanos los detalles, por favor. Sí, Hugo, es el incendio de un microtransporte escolar que se está dando sobre Avenida General Paz por la bajada hacia Avenida del Libertador. Esto está sucediendo ahora. El fuego empezó en el interior de este micro. Están trabajando una dotación de bomberos con una línea de 38 milímetros. El tránsito está cortado. Es justo Avenida General Paz, sentido al Río de la Plata. La bajada a provincia y hacia Avenida del Libertador. Está cerrada la salida de manera preventiva porque está el operativo con los bomberos para poder sofocar este foco ígneo que empezó
en un transporte escolar. Ahí en el lugar se están generando demoras. Mira, justo se ve ahí la bajada, la salida, donde se está dando... Sí, lo estamos viendo. En un micro escolar. Bueno, máxima precaución, están trabajando los bomberos, está llegando la policía. No está cortado el tránsito por lo que vemos, ¿no, Romina? Ahí la bajada ya está cortada y ya está arribando la policía para poder cortar el tránsito. Esa bajada ya está cerrada, ya Autopistas del Sol procedió a cerrarla porque no se puede circular, porque es un peligro total. No, y además, porque no solo porque está el micro en esas condiciones, sino porque la visión, la visibilidad con el humo se reduce completamente, o sea que puede ser una cadena de accidentes. Lo estamos viendo en la imagen, a un poco de distancia, pero se ve el humo muy impresionante saliendo del micro que no entiendo si fue controlado o no el fuego. Es un humo muy negro, espeso, todavía no ha sido controlado. Están trabajando los bomberos, es una dotación de bomberos que está trabajando con lo que ellos llaman una línea de 38 milímetros. Una vez que esto esté controlado, después se va a proceder a habilitar el tránsito, pero para ello hay que mover el micro. Ahora, esa salida, que es de General Paz hacia Provincia, justo la salida hacia el Libertador, está cerrada. Bueno, ahí estamos observando, es un enclave del tránsito del AMBA, Panamericana y General Paz. Allí se bifurca, la ruta que llega a los Estados Unidos, ¿no? No hay que olvidarse, la Panamericana llega hasta allá con alguna tonel y me hace así. Ahora que están los aviones caros, no es tan fácil llegar, pero bueno, así está concebida y de mucho tránsito hacia toda la zona norte. En el enclave con General Paz, esto está pasando que nos cuenta Romina, se incendia un micro, el peligro en el tránsito, entiendo que hay dotaciones de bomberos tratando de controlar el fuego. No hay heridos, por lo que sabemos, Romina, ¿no? No, al momento no hay heridos. Se estuvo hablando con el chofer del micro y dice que transportaba 38 personas a bordo. Estaba ¿todos con chicos del colegio? La totalidad de los mismos están al resguardo y se encuentran a 2 cuadras del lugar. Esto me está llegando en tiempo real, Hugo. Es la policía de la ciudad la que está trabajando en el lugar. Y reitero, transportaba 38 personas. No dice la edad, pero vemos que es un micro escolar. Que están todos al resguardo, llevemos tranquilidad, y que se encuentran a 2 cuadras del lugar donde está el micro y están trabajando los bomberos junto a la policía de la ciudad, sumado a Autopistas del Sol, para el operativo de seguridad. Claro, seguramente algún colegio de la zona que llevaba a estos alumnos. Llevamos el primer dato, que es el más importante: no hay heridos, los chicos a resguardo de la policía, el fuego que intenta ser controlado y seguramente el tránsito que va a ser o desviado, frenado o, bueno, de algún modo controlado también para evitar accidentes por el humo, que vemos que es mucho en esta imagen y en los datos que nos agregas. ¿Algo más, Romina? Lo que quiero agregar es justo Avenida General Paz, la bajada a Provincia, a la altura del Libertador, está cerrada esa salida, van a desviar en una anterior. El humo al momento no está afectando la visibilidad, si bien se lo ve bien espeso y negro. Y lo importante es que esos 38 pasajeros están todos al resguardo sin ningún tipo de heridas. Muchas gracias, Romina. Volvemos con vos en cualquier momento. Hasta luego. Le quiero preguntar a Tonelli, antes de ir cerrando, fácil, la pregunta fácil es: ¿Guado de Pedro es Axel Kicillof? ¿Es Massa el candidato del gobierno o Massa va a jugar solo? ¿O es Gustavo Sáenz, desde el Frente Renovador, el candidato del masismo? Contanos, a ver, dale. Y mira, hay pocos dedos sabios en el peronismo hoy, ¿no? Han quedado sin poder. Se dice que Cristina tiene un sector, un capital, pero eso no es todo el peronismo, ¿no? El peronismo está fragmentado. La fórmula más aguado, me parecía más aguado, ¿no? Más aguado. Me hace acordar la fórmula del radicalismo contra Perón, ¿no? Que tenía ciertas reminiscencias campestres, que era tambo, orín y mosca, ¿no? Este es más aguado. Digamos, al final los apellidos hacen a la situación. No tenemos candidato. Y en un punto, déjame volver un segundito del tema anterior. El gobierno toma estas mediditas que finalmente es el plan SPA, ¿no es cierto? Donde el Titanic no se ha hundido porque está encallado. Donde paradójicamente la tripulación le tira tiros a los botes salvavidas, ¿no es cierto?
es porque no tiene poder para hacer cosas. Claro. Entonces, ¿qué hace? Peeling y masoterapia. Y pareciera que con eso no vamos lejos. Gabriel. Efectivamente estás en el frente de todos de una manera muy desordenada en este momento. Vos lo decías, estos son los 3 nombres que hoy están en la discusión. Ayer fueron días importantes porque hubo declaraciones de Carlos Bianco, que es el jefe de asesores de Kicillof, abriendo ya el paraguas de algo que muchos están diciendo en el frente de todos, que es: puede llegar a ser Axel Kicillof candidato a presidente si es que se lo pide Cristina Fernández de Kirchner. Acá vemos la placa donde dice eso el jefe de asesores. También Guado de Pedro ganó volumen político. Un Guado de Pedro que se mostró ayer con Máximo Kirchner y también con intendentes del conurbano. Y atención porque lo pusieron en la foto en el medio. Eso en la lectura peronista es: acá tenemos un candidato. Pero ojo porque algunos, viéndolo de Kicillof, dijeron: ¿y pero Guado es candidato a presidente o es candidato a gobernador y está con intendentes? Correcto. Empieza esa discusión también en el peronismo. Massa empieza a tender puentes también con Máximo, pero deja advertencias. Ayer hubo un comunicado del Frente Renovador muy importante donde pide que el presidente Alberto Fernández convoque a todos los sectores del Frente de Todos, pero en realidad lo que está diciendo es: a mí acá me tienen que dar bola porque si no, esto, si sigue la interna política, se complica. Bueno, el 25 de mayo, ¿es Revolución de Mayo o es Revolución el Frente de Todos con Cristina allí en la plaza, Álvaro? El 25 de mayo Cristina va a mostrar que está pensando en cómo volver antes de irse, ¿sí? Mientras tanto, Massa y el presidente andan pasando la gorra, viendo cómo puede recaudar dólares. Correcto. El gobierno tiene 2 meses hasta agosto para juntar dólares. Anda pasando vergüenza, con indignidad, le piden a Lula, le piden a Putin, en cualquier momento le piden a Maduro, le quieren pedir al fondo cuando han incumplido todas las metas, no solamente el déficit primario. ¿Por qué? Porque están desesperados. Si no encuentran dólares antes de agosto, no sé lo que pasa de agosto para adelante en la Argentina. Gracias, esa es la gravedad de lo que estamos viviendo. Gracias, Álvaro, por tu visita. Gracias. En instante, Rubén tenía un ranking, ¿no? Que estamos entre los 10 países, Rubén. A ver. Sí, es Misery. El ranking Misery. Cantamos, muchachos. A ver. El ranking Misery, ahí lo tenés, el índice de miseria 2022, donde lamentablemente subimos de posición. Que era la que te raptaba y te tiraba con una máquina. Estamos en el ranking. No es ese Misery. A ver, sí, estamos en el puesto número 6. Zimbabue, Venezuela, no sabemos si reír o llorar, Líbano, ¿no? Más bien Sudán y ahí viene la Argentina. Fíjate que en casi todos los casos, salvo en el caso de Siria, donde el ranking que realizan establece que el desempleo es la principal causa de la generación de miseria, y estamos hablando de miseria desde el punto de vista de pobreza profunda. Y Cuba. Y Cuba. En la mayor parte de los casos, el tema es algo que conocemos muy bien y que cada vez tenemos peor, que es la inflación, por lo cual no descarte de que vayamos subiendo más todavía en el ranking. En fin, todos los datos, un ranking muy negativo, pero la información está acá, en La Nación Más. Quédate, dale. Bueno, ya están ellos, para la continuidad aquí en La Nación Más. Paulino, Helio, ¿cómo andan? Qué enorme gusto y qué enorme placer, definitivamente. Ahí estamos. Se me salió la escarapela, chicos. Me agarraron poniéndome la escarapela, no importa, lo voy a hacer en el aire porque me parece importante, ¿no? La verdad que sí, a veces uno... Bueno, lo omití, fe de rata de mi parte. ¿Cómo andan? Mucha información, ¿no? Para esta tarde. Muy cargado, ¿no? Mucha. Sí, con muchos títulos en medio del paro del subte, por supuesto. En medio de los conflictos que se han agudizado en materia de salud pública en la provincia de Neuquén, particularmente en el transcurso del día de hoy con cortes de ruta, la polémica por el desembarco de Uber en Bariloche, lo que ha sucedido con los docentes en una protesta que ha mermado un poco, pero no deja de ser importante en la provincia de Salta, lo que está ocurriendo con los trabajadores de la salud en Tucumán y, por supuesto, el paro y el conflicto que mantiene paralizadas las tareas de Coca-Cola, la empresa emblema en Córdoba, durante el día de ayer y hoy, a propósito de reclamos que la empresa dice que están por encima y por fuera de la paritaria nacional y que exceden a la propia compañía, como por ejemplo que no les deduzcan el pago del impuesto a las ganancias, que es una normativa efectivamente que puede solo modificar
el gobierno nacional. Así que de eso vamos a abocarnos también, más allá de toda la dinámica y todos los aspectos que has hablado en el transcurso del Sí, día. porque además el dólar que pegó un salto, después bajó un poquito, pero se va acomodando cada vez más cerca de los 500. Bueno, ahora está en 4.90 en este Ahí momento. está, 4.90. Es decir que el gobierno, a la falta de dólares, ¿no?, por las reservas y el préstamo que espera lograr del fondo, se encuentra con este inconveniente, ¿no? No digamos... bueno, el mercado cambiario está muy inestable, esto es lo que hay que decir. También a nivel de la política, quién será el candidato. El 25 de mayo, ¿no?, la semana de la Revolución de Mayo, el kirchnerismo quiere hacer su propia fiesta, no sabemos qué quieren festejar, o en todo caso sí, conmemorar los 20 años del kirchnerismo, pero la realidad indica que la necesidad de la gente va por otro lado, ¿no? Exactamente, bueno, ya están armando todo, vieron que ya están, lo están preparando desde el día de ayer. Muchos decían, se apropian de nuestro 25 de mayo, de 1810. Digo, en vez de estar celebrando eso, están apropiándose de esto y celebrando los 20 años del kirchnerismo. Claro, porque se dio en consonancia con la asunción de Néstor Kirchner, que eligió ese día para asumir. Las elecciones habían sido en abril, ustedes recordarán. Es una nueva apropiación, en todo caso, de las tantas que ha habido. No va a ir el presidente confirmado, va a estar sí en el Tedeum, Alberto Fernández, va a escuchar por lo pronto en consecuencia su último Tedeum como presidente y en un contexto donde se desató la interna del Frente de Todos, porque vale la pena decirlo, ayer hubo un comunicado del Frente Renovador que pedía estabilidad política para tener estabilidad económica, reafirmando, me da la impresión, más a algo que viene diciendo solapadamente hace una semana y que no es inocuo en el contexto en el cual está la economía argentina, específicamente muy estresada, aún sin que la campaña haya empezado. Scioli dice, después del desafío de Máximo Kirchner de abrir las PASO, yo estoy, yo juego, yo armo, lanzó campaña inclusive. También Agustín Rossi, que dijo, espero que no me echen o no enterarme por los diarios. Que no me echen por los medios, dijo, sí. Exactamente, como había ocurrido ya en alguna oportunidad cuando había decidido ser candidato en Santa Fe a liberar una PASO que después perdió contra el gobernador Perotti en 2021. Bueno, y el amague de Massa, ¿no? ¿Cómo? El amague de Massa también, porque muchos dicen que el Frente Renovador también tendrá su decisión si es que hay paso y no es el candidato, ¿no? Bueno, claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y Guado de Pedro y Axel Kicillof, que está aferrándose a su silla en la gobernación porque ve cada vez más cerca el deseo que probablemente pueda ser uno de los candidatos o el candidato ungido por Cristina para presidente, ¿no? Hugo Yasky dijo, el candidato de Cristina es Guado de Pedro. Sí. Pero Roberto Baradel dijo, si no es Massa, perfectamente puede ser Kicillof. O mejor dicho, si no es Cristina, puede ser Kicillof. Y los tiempos se acortan, porque este es el otro tema. Exactamente. Ayer es una elección rara, ¿no? Falta poquito para el cierre de lista y todavía no están apostando en ninguno de los casos. También hay que decir, Juntos por el Cambio tiene su propia interna. Ellos dicen que es natural, pero bueno, yo no sé si la gente lo entiende de esa manera. Algunos admiten que eso produce cierto descontento. Y el que gana es Milei, que eligió al Dipi como posible candidato a intendente de La Matanza. ¿Qué opinan? Sí, bueno, finalmente lo eligió, ¿no? Y también está ahí Carolina Píparo, que quiere ser intendenta de La Plata, candidata a intendenta de La Plata en el espacio de Milei. Lo intentó en 2019, vale la pena decir, fue candidata con Esper en 2021. Se abrió del espacio de Esper. Ella ingresó por Juntos por el Cambio a la política, pero finalmente después se vio desencantada. Nunca comulgó con Garro, tuvo muchas diferencias con el intendente de La Plata. Garro, que tiene una paso probable en perspectiva si es que no hay acuerdos ni unidad en los distritos propios con Juan Pablo Alan, que empezó a preocuparle y mucho por el efecto arrastre posible de Patricia Bullrich, porque Alan está allí junto al fiscal Marcelo Romero, o el ex fiscal que se jubiló recientemente. Es decir, me da la impresión que efectivamente en Juntos por el Cambio hay mucho ruido y lo de Milei empieza a ser el develar incógnitas, porque hasta acá es toda una incógnita que hay detrás de Milei. ¿Quiénes son los candidatos de Milei? ¿Quién va a ser el candidato a gobernador o la candidata a gobernadora? Claro. ¿Quiénes van a ser las expresiones de Milei en el conurbano profundo? ¿Cuánto habrá allí
de músculo político o cuánto habrá de outsider, como por caso el DIPI. Claro. Quien por otra parte ya había sido tentado para ingresar por el espacio de Juntos por el Cambio y él había desechado en 2021 esa Ahora, invitación. ahí esta es la etapa en la que Javier Milei creo que empieza a mostrar de alguna forma sus debilidades, ¿no? Esto que vos marcabas. ¿Quién está detrás de Javier Milei? ¿Cuál es el armado? Tiene que empezar a llenar casilleros y es lo que más le cuesta porque sabemos que no tiene territorialidad. No, es él. La figura es él. Exactamente. Bueno, ahí se me ocurre un interrogante también, ¿no? Vos podés tener la mayoría de los dirigentes. Sí. Y entonces llenás todos los casilleros y es más, te sobran. Al frente de todos, a Juntos le pasa eso en muchos distritos. Pero lo que resuelven las elecciones son los votos. Entonces, cuidado con esto de, en virtud de cuántos dirigentes tenés, cuántos votos ostentás. Porque la verdad es que a la postre se ha demostrado que las elecciones en la Argentina cada vez son más individualistas, más personalistas. Entonces, efectivamente, Milei un poco coquetea con eso y pasar la ambulancia para recoger el ejército de heridos tras los cierres de listas, quizás la semana previa al cierre propiamente dicho de listas, que es el 24 de junio, de acá un mes. Sí. Digo, está bien en términos de ganar la elección, digo, coincido con esto que vos marcas, lo que te hace ganar una elección son los votos, pero ayer hablábamos de la gobernabilidad, ¿no? ¿Qué pasa el día después? Bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Esa es la gran discusión. Pero me parece que es la gran discusión, bueno, porque no es solamente nuestro ganar. horizonte, viste, Claro. expectativa está cada vez más cerca, ¿no? Está bien, bueno. pero alguien les podría decir, mira, está el peronismo unido. Sí. Frente de todos. Ganaron la elección. Nadie discutía que iba a poder gobernar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sin embargo, ha tenido la menor productividad en el Congreso desde la democracia para acá. Es cierto. No ha podido prácticamente liberar discusión. No pudo liberar ninguna discusión en sesiones extraordinarias convocadas por el mismísimo presidente. Tanto el último verano como el anterior. No tiene bloques unificados, los dividió por una cuestión táctica para el Consejo de la Magistratura, pero que yo creo que demuestra aspectos adicionales que no hemos contemplado lo suficiente. Y finalmente, la gobernabilidad en la Argentina también está en discusión porque la calle no se gobierna, porque no se están sintetizando los problemas y porque todo termina en una resolución judicial. O sea, alguien te diría, mirá, si ese es el prisma con el que lo miramos, y bueno, la experiencia empírica de la última elección demuestra que no necesariamente por tener los dirigentes tenés garantizada la gobernabilidad si los dirigentes no comulgan un proyecto común. Claro, ahora, si teniendo los dirigentes no te garantiza la gobernabilidad, imagínate lo que puede ser si no los tenés. Ese es el problema, Si ¿no? no Hay como tenés una representatividad del mímica Congreso. de solución de problemas que nunca llegan. Ahora, ¿vieron lo que pasó en Moreno ya para dejarlo? Porque tiene un gran programa por delante, no quiero usurpar territorio más, que no señor. corresponde, pero quería mencionarlo, ¿no? Porque se armó una polémica, el policía que baja de su moto luego de ser robado por dos motochorros y dispara y lo mata. Está detenido el policía ahora. Es una discusión también en la Argentina que viene, me parece, ¿no? Y en la presente, ¿por qué no? Sí, se armó una gran polémica que tenemos que mostrar las imágenes, compartirlas con la gente y demás. Hay que analizarlo bien. Ya hay posturas políticas con respecto a esto. Patricia Bullrich ya se pronunció, pero bueno, te diría que es uno de los grandes temas del día. Porque la inseguridad está al tope de la demanda ciudadana, junto con la inflación, bueno, lo que ya sabemos, la pobreza, etcétera, ¿no? Exacto. Definitivamente, y va a ser uno de los temas, definitivamente también en el transcurso de esta tarde. Querido Hugo, enorme placer de reencontrarlo, señor. Muchas gracias. A María Laura. Beso y, grande. Por cierto, gran tarea. Hasta luego. Nos quedamos viéndolo. Chau.